Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, continuamos con el polvo del Sahara, continuamos con el COVID-19. Esto es como el pan nuestro de cada día. Es una cosa que no se detiene, que nunca soñamos que el 2020 iba a ser una cosa como esta y ya veremos qué será lo que será después. Pero mientras tanto, vamos a continuar en el día de hoy conversando sobre un tema que de pronto a mí me está apasionando muchísimo, que es el tema del racismo. Ya hemos hecho unos cuantos programas sobre el particular y vamos a seguir hablando de esto porque me parece que nosotros, si queremos cambiar cultura, porque esto es un asunto más que nada cultural, tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos sobre todo que hablar de racismo. Creo que eso es fundamental, la conversación, porque si no se da ese intercambio entre personas, que todos estemos realmente atentos a dónde está el daño en este momento y cómo podemos erradicarlo, pues no hacemos nada, ¿verdad? Y entonces George Floyd moriría en vano, habría muerto en vano y no debe ser. Así que hoy yo empecé a pensar que hemos tratado en el programa el racismo desde muchísimos ángulos, pero de pronto mirando lo que está ocurriendo en nuestro país y fuera de nuestro país, en el mundo entero, me pareció que hablar sobre la palabra que se dice, porque hemos hablado de la palabra escrita y hemos hablado de un montón de cosas diferentes, pero no de la palabra dicha, de lo que decimos y cómo esa palabra y por qué puede causar daño, mucho daño y puede retrasar los procesos. Así que entonces yo estoy súper bien acompañada hoy como de costumbre. A mí me encantan las buenas compañías y soy afortunada. Tengo que agradecer que todos los días tengo compañías realmente maravillosas. Y hoy estoy acompañada de la profesora y psicóloga social comunitaria Mariluz Franco, quien además pertenece al colectivo ILE, y te doy la más cordial bienvenida porque es tu primera vez en el programa. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, y aquí entonces está el profesor y escritor César Cardona, que ya es una persona que nos visita con frecuencia y que nos encanta tener aquí en Delvis Grisel y compañía. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar con Qué ustedes. bueno. Bueno, son muchísimas cosas las que han pasado en el último mes y me preocupa mucho a mí la palabra. Y me gustaría empezar con César. César, me gustaría que tú me hablaras sobre un poco cuál es el concepto que tú tienes y cómo tú ves la palabra dicha y la fuerza que tiene sobre las emociones y las mentes de las personas y que por eso pues hay que aprender mucho sobre esto. Pues he estado reflexionando un poco sobre el evento, sobre toda esa palabra dicha, y obviamente a raíz de los acontecimientos y de la muerte de George Floyd, la palabra dicha se ha convertido en un problema de socialización. Sobre todo, ¿verdad? Voy a poner este contexto, aunque sea un asunto personal, pero voy a las palabras dichas entre familiares, entre personas, para dar un ejemplo a lo que me refiero. Antes de los acontecimientos y de la muerte de George Floyd, en mi casa, en una parte de la familia, en mi adolescencia, yo era el negrito fino. Es decir, porque estudiaba en el conservatorio o tocaba violonchelo, entonces era el negro fino. Luego, cuando me mudo a una organización, entonces, y conversaciones con vecinos, entonces, yo no soy tan negro. Eso empezó porque verlo como blanquean, ¿no? Porque los negros son de tal o cual sitio, tú no eres tan negro. Y posteriormente del asunto de George Floyd y las protestas, entonces ahora ya no somos nosotros, ahora son ustedes como comunidad. Entonces, esta forma en cómo la palabra dicha no nos deja a nosotros realmente posicionarnos, o si nos posicionamos entonces y criticamos lo dicho, entonces pues de pronto me convierto en el negro acomplejado. Y entonces todo el tiempo tenemos que estar lidiando con una cotidianidad bien problemática y que me hace pensar a mí que hemos vuelto otra vez al famoso código negro, al famoso código negro del gobernador Prima, que es el gobernador español. Y a mí me preocupa muchísimo porque entonces hay una problematización, es decir, yo no puedo moverme hacia la palabra. En esa época española, hay unos códigos, lo que le llaman el código negro, los bandos negros, es un código de comportamiento que a raíz de unos movimientos y de unas protestas
en Martinica, en Puerto Rico se estableció un código en el que decía exactamente cómo debían comportarse los negros, esclavos o libres. Y entonces a mí me ha llamado la atención, he recordado la discusión sobre ese código precisamente porque me parece que hemos regresado atrozmente a esos códigos, ¿no? Momentos en mi niñez, en mi adolescencia, donde decimos, bueno, pues tú eres negro, tienes que comportarte de esta forma, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que sobresalir. Y por otro lado, ¿verdad? Se supone que yo no tenía comunidad y de pronto tengo comunidad. Todo de la palabra dicha, nunca es escrita. Porque aquí es que está el problema. De la palabra escrita, tal vez uno se puede defender mejor que la palabra dicha, precisamente porque la palabra dicha no da tiempo a uno poder dialogar, o sencillamente la defensa es no, pero yo no lo dije así, yo no soy racista. Entonces viene la autodefensa y entonces se cancela cualquier discusión. Entonces, a mí yo creo que la palabra dicha de modo cotidiano es bastante problemática porque uno nos hemos acostumbrado a que nos digan ciertos epítetos, y por otro lado es más difícil la defensa cotidiana. Es mucho más complejo. Entonces si te molesta, pues eres un acomplejado, y entonces pues digamos uno se ha acostumbrado, institucionalizado dentro de la palabra dicha, y defenderse en muchas ocasiones es complejo y más difícil porque estamos hablando de relaciones de gente que son tus familiares, que son tus vecinos, con los que compartes una cotidianidad compleja, y que uno en muchas ocasiones por sobrevivir sencillamente no problematiza. Entonces yo creo que ahí hay un gran debate de cómo esa palabra dicha no permite un diálogo, porque de entrada ya están las autodefensas puestas, ¿no? Y obviamente los epítetos, ¿no? Al respecto. Así que yo creo que presenta, no es lo mismo escribir un artículo o que alguien escriba cierta palabra y luego pueda retractarse, o alguna comunidad le pida que reaccione frente a ese comentario. No es lo mismo así que en la cotidianidad. No estoy incluyendo en esa cotidianidad a los programas de radio ni los programas de análisis, simplemente hablando de la palabra dicha cotidiana entre familiares, y ese racismo de forma dicha, y uno tiene que bregar con ella sin ser demasiado violento, porque entonces después viene otros epítetos, y entonces esa negociación extraña, atroz y difícil es con la que tenemos que lidiar todo el tiempo. Mariluz. Bueno, como parte del colectivo ILE, desde 1992 hemos estado llevando a cabo diferentes talleres en diversos espacios, ¿verdad? Comunitarios principalmente, y de forma académica también, en colaboración con diferentes investigadoras sobre el tema de raza, racismo e identidad racial. Y yo diría que el punto de conexión es la palabra dicha. Cada vez que han surgido oportunidades de abrir el diálogo para hablar sobre el tema de raza, racismo e identidad, comenzamos a romper el hielo con la palabra dicha, que es lo más cercano. Y como bien expone Cezanne, es lo que aprendemos, es lo que hemos ido aprendiendo. Así que el primer ejercicio para romper el hielo es cuáles son las asociaciones con la negritud, con la palabra negro. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente, verdad? ¿Qué es lo que está ahí en ese imaginario sobre lo que es negro, negra en Puerto Rico? Y sin lugar a dudas, vemos ahí pues lunes negro, mercado negro, la oveja negra de la familia. O sea, vemos un patrón de cómo se representa la negritud, y que ese patrón sin lugar a dudas es negativo, ¿verdad? Y en eso es que pues recalcamos de que es racismo, porque es un problema sistemático que se refleja en nuestra cotidianidad y en nuestro lenguaje, y que en ese sentido, si lo imaginamos como un témpano de hielo, viene siendo la parte que está más visible, que está ahí más a flor de piel. La parte más difícil de identificar, que es la que estaría debajo, sería la del racismo institucional. Sin embargo, también vemos cómo en esa conexión inicial podemos invitar y evocar hacia la transformación, o sea, hacia buscar alternativas. Yo creo que cuando hacemos el ejercicio también de asociar el pelo de gente negra, ¿cuál es el primer término que viene a la mente, verdad? Cuando hablamos de pelo de gente negra. Pelo malo, eso sale a lo largo y ancho de todo el archipiélago cada vez que ofrecemos estos talleres, y por supuesto en la experiencia personal, yo creo que si vamos a explorar cuáles son las primeras experiencias
asociadas a raza desde la niñez? Que eso es una pregunta ahí bien poderosa, ¿verdad? Para reflexionar. ¿Cuál es la primera memoria que uno tiene de haber sido racializada? Sin lugar a dudas, para personas evidentemente negras, ahí hay un patrón. Y es que tiene que ver con el pelo. El pelo o la tonalidad de piel son indicadores, son experiencias que se repiten una y otra vez y que donde se vive pues el racismo a flor de piel. Y en ese sentido, el invertir, cambiar ese imaginario requiere visitar y ver cuáles son los patrones en todas nuestras vidas. Y que en vez de llamar pelo malo, pues lo llamemos por lo que es, afro, pelo ensortijado, encaracolado, dreadlock. En vez de hablar de lunes negro, pues lunes difícil. En vez de hablar del mercado negro, pues mercado paralelo. En vez de hablar de oveja negra de la familia, pues personas rechazadas dentro de la familia. Ahí hay un espacio de poder para remirar esa cotidianidad, esa cultura que se ve entre comillas y bien entre comillas como natural, ¿verdad? Y lo que llamamos en el colectivo ILE de remirar con lentes antirracistas ese lenguaje y proponer alternativas. Así que yo diría que es como una doble vía, una vía para denunciar y por otro lado reconstruir, una oportunidad de reconstruir a nivel interpersonal, a nivel individual, a nivel del racismo internalizado. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Ahora, siempre también hay que tomar en cuenta que esto no es solo a ese nivel. El racismo opera desde un nivel institucional y ese es el gran reto que tenemos de frente en términos de realmente tener unas transformaciones que tengan mayor repercusión en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. O sea, no es solamente querer es poder, sino que hace falta una educación antirracista, o sea, que al interior de nuestro currículum escolar, y de eso puedo hablar un poco más adelante, que hay una mirada de qué es lo que se nos está enseñando, más allá de la Semana de la Puertorriqueñidad, más allá de la abolición de la esclavitud. Esta oportunidad, o sea, de esta coyuntura nos ha dado la posibilidad de hablar en diferentes niveles, en diferentes espacios, sobre el tema de raza, racismo e identidad en Puerto Rico, que tanto hace falta. No solamente mirar a Estados Unidos y George Floyd, miremos aquí, miremosnos, ¿verdad? Hay que mirar nuestra experiencia, nuestro entorno en Puerto Rico. Así que esa es la invitación. Comencemos aquí también desde casa. Exacto. No, y entonces yo pensando mientras los escucho a ambos, es que el problema es sencillamente complejo, porque una cosa es cómo se perciben a sí mismos los negros y cómo logran o no asumir esa identidad y decir, yo soy negro y eso está bien y no hay ningún problema con eso y me siento orgulloso u orgullosa de serlo porque realmente no pasa nada. Y otra cosa es el blanco y su mirada hacia el negro, y como ahí no hay una conversación entre unos y otros, el negro tiene toda un bagaje de desastres, ¿verdad? De desastres sobre todo emocionales en términos del lenguaje, que el blanco no tiene idea de lo que significa en términos del costo de dolor. Y entonces, como hay tantas cosas que se han aprendido generación tras generación, que nadie te las explica, sencillamente tu mamá dice tal cosa y el otro dice tal cosa y tú lo sigues repitiendo, pero tú no estás aprendiendo por qué eso es bueno o por qué eso es malo o cuánto daño eso le puede causar a una persona negra. O sea, no lo sabes y no sabes cuáles son las palabras que le causan dolor o las que son incluso una afrenta, ¿verdad?, contra la raza negra. Y entonces yo creo que es muy importante iniciar esa conversación entre ambos, que es lo que no se da. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a decir, pues mira, tales palabras pues no son buenas por esto y por esto, ¿no? Y estas otras palabras, como decías tú, ¿verdad, Mariluz? Pues ¿por qué no las cambiamos y dejamos de asociar todo lo malo a lo negro y todo lo bueno a lo blanco? Porque es que yo no sé, esa cosa de asociar con un color y otro es como una locura, ¿no? Sí, tenemos un mantra ahí en nuestra educación de que somos una mezcla de 3 razas, pero a la hora de la verdad, cuando vemos los resultados del censo, por ejemplo, la gente en Puerto Rico se ha identificado en los últimos 2 censos como
blanca, solamente blanca principalmente. En el último censo fue 76% y en el año 2000, 81% blanco, más blanco que en Estados Unidos. Pero entonces, te pregunto, ¿pero provee el censo las palabras adecuadas para que las personas se puedan identificar? El censo es un censo de Estados Unidos, así que las categorías son de allá y eso es parte de la crítica de activistas y académicas, ¿verdad? Que sabemos, reconocemos esa deficiencia, sin embargo, es el instrumento que está ahí y es un mecanismo para también abrir este diálogo. Es una oportunidad para abrir estos diálogos y también para identificar la necesidad de recursos en diferentes espacios. Pero definitivamente al interior de nuestras propias familias vemos la diversidad de tonalidades de color de piel. Es decir, que este diálogo no hay que ir muy lejos. Es un diálogo, hay que sacar cuáles son esos silencios dentro de nuestras propias familias, porque hay muchos silencios. Esto que decía César, de que hay que mejorar la raza, por ejemplo, esos refranes que todavía están operando allí. Y el racismo, al fin y al cabo, es violencia. Ahora que tú mencionas eso, yo recuerdo en mi temprana adolescencia, antes de que yo me empezara a enamorar, la advertencia de mi abuela: no vayas a trazar la raza, eso es algo bárbaro. Sí. Pero bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. César, no te dejé hablar, me tuve que ir a la pausa, porque si no, Nushka acaba conmigo. Es que cuando estaban hablando sobre el pelo, a mí me llamó la atención hace unos años una especie de promoción, no voy a decir el tipo de producto, la marca del producto, pero era una promoción donde cualquiera podría sentirse contento, sobre todo estaba destinada mayormente a mujeres, podría sentirse totalmente contento porque asumía el rizo como una nueva identidad, ¿no? Protege tus rizos y entonces pues hay una visibilidad, ¿no? Hay unos billboards espectaculares, bien chéveres. No, exacto. Y afro, sí. No obstante, uno en el proceso de vender el producto decía que había que ponerse el producto para tener un rizo saludable. Entonces uno vuelve otra vez y uno dice, pero qué gran contradicción, ¿no? Prácticamente una política de visibilidad se convierte también en un proceso de limpieza, obviamente, ¿verdad? Pues tienen que vender su producto. Su producto, porque creo que era un shampoo o algo así, ¿no? Sí. Pero ¿cómo que realmente por el rizo? Claro, sí, era un champú, acondicionador, aquello, lo otro, y yo lo entiendo perfectamente, pero sobre todo yo creo que también aquí hay un asunto que tiene que ver con el género, ¿no? La diferencia entre, pues, bueno, yo me puedo rapar el pelo, pero tal vez esa dureza que le cae también a las mujeres de que tienen que tener el pelo de esta forma y de esta otra forma. Y entonces ahí viene el debate que yo tuve con mi hija, con su madre tiene el pelo rizo, pero el rizo de mi esposa es un rizo más suelto y el rizo de mi hija es un rizo más apretado, más cerrado, apretado, exactamente. Y entonces los modelos, yo le decía, pero Ariadna, pero una cosa, mira las cantantes, mira cómo estas cantantes muestran su pelo, ahí vino otro, no su pelo real. Entonces el rizo que mostraban es un rizo muy acomodaticio, muy más suelto que el de ella, y entonces ahí había otro problema. Y sobre todo que tiene que ver con un problema de género, ¿no? Con un problema de cómo le cae entonces a las niñas el asunto del pelo. Entonces, yo pensaba que incluso, uso eso como ejemplo, porque incluso los propios productos que buscan una visibilidad y que son aplaudibles, por otro lado también sin querer bombardean y siguen tal vez poniendo la rodilla en ese problema. La rodilla en el radio. Nada, que quería... Bueno, pero claro, pero ya tú ves que la primera mujer negra norteamericana que se convierte en millonaria
es una mujer que se convierte en millonaria vendiendo productos para alisar el pelo a las mujeres negras. Exacto. Sí, ahora hay que verlo en su contexto también. Yo no justifico, ¿verdad? Toda la cuestión de alisar el pelo, en ese caso, esa historia, hay que mirarla también en su contexto y dentro de las herramientas que tenía de frente, ella hizo, ¿verdad? Un capital que también compartió con otras mujeres hasta cierto punto. Pero Mariluz, es que en esa época, ¿verdad? En esa época en que se da, es ese momento histórico en el que eso ocurre, ella con lo que ella está haciendo logra que las mujeres negras se sientan mejor, ¿verdad? Que tengan que lo que querían, que puedan entrar exactamente. O sea, que no es que eso fuese malo, ¿verdad? En ese momento histórico no lo era, al contrario, eso le permitió a ella empoderarse a sí misma, empoderar a muchísimas otras mujeres que convirtió en las vendedoras de sus productos y a muchísimas otras mujeres a que se sintieran aceptadas, porque no era este momento, era aquel momento en que las mujeres negras definitivamente no iban a ser aceptadas con el pelo que tenían. O sea, son épocas distintas en las que ocurren cosas diferentes y en lo que volvemos a la palabra dicha, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando aquí. Que entonces, en esa palabra... Todavía, aunque tenemos un recorrido, ¿verdad? En términos de las luchas antirracistas, todavía hay un camino a andar. Todavía yo he escuchado en la radio, si quieres ir presentable a una entrevista, pues plánchate ese pelo. Esa es de las primeras recomendaciones. Todavía lo escucho. O sea que todavía hay unos espacios de permisividad. Por ejemplo, en ciertas áreas de las artes, de la música, en ciertos géneros, es más permisivo. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, al ballet, ¿cuántas mujeres con afro tú ves en ballet clásico? En ballet clásico, ¿cuántas mujeres tú ves bailando con un afro, con dreadlocks? Todavía hay unos espacios donde no es permitido. Yo trabajé en una línea aérea y cuando llegué con mis trenzas, me detuvieron a la entrada, ¿verdad? Y si yo no llego a amenazar con que tenía mi abogado, cosa que no tenía, pues no me hubiesen dejado continuar trabajando. Pero entonces el mercado, que ese ejemplo que estás trayendo es bien importante, César, el mercado se apropia de estos íconos para vender, pero entonces de una forma hueca y caen en contradicciones, porque al fin y al cabo los mensajes que están detrás es que hay algo que arreglar, hay algo que está dañado, hay algo que, ¿verdad? No es enaltece tu belleza. No, ese no es el mensaje. Así que todavía dentro de esos mensajes, pues hay que señalar que el campo de la estética es político. O sea, esa afirmación de que lo negro, la negritud es bella, sigue siendo una afirmación política y la identidad negra es una afirmación política. En Estados Unidos, en los 60, ¿verdad? Black is beautiful. It's beautiful. Y aquí en nuestras caras. Aquí en Puerto Rico también hay manifestaciones culturales que podemos rescatar para sanar y para enaltecer nuestra grandeza en ese sentido, recobrando un lugar digno nuevamente. Y ha habido pues áreas específicas donde el racismo se repite, en la estética, en la higiene, en la inteligencia. Ahí es que vemos patrones continuamente del ataque, ¿verdad? De refranes, dichos y cómo hay unos sectores que se sienten en la autoridad de decir cómo tienes que cambiar porque para al fin y al cabo representar un modelo eurocéntrico o blanco como algo aceptable. Hay área de oportunidad, yo lo veo como área de oportunidad, de denuncia y de oportunidad. César. Sí, cuéntame. ¿Qué ibas a decir? Pensé que te vi la cara y pensé que querías decir algo. No, que te estoy afirmando que sí, que es un área, un área de oportunidad y un área de conversación, sí, totalmente. Okay. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. César, no te dejé hablar, me tuve que ir a la Sí, pausa porque si no, no Nushka, sabía que había Nushka pausa. acaba conmigo. Sí, okay, pues sí, no, es que cuando estaban hablando sobre el pelo, a mí me llamó la atención hace unos años una especie de promoción no voy a decir el tipo de producto, la marca del producto, pero era una promoción donde cualquiera podría sentirse contento, sobre todo estaba destinada mayormente a mujeres, podría sentirse totalmente contento porque asumía el rizo como una nueva identidad, ¿no? Protege tus rizos y entonces pues hay una visibilidad, ¿no? Unos Mujeres con el pelo rizo, alborotado, billboards espectaculares, bien chévere. No Exacto. obstante, Y afro, sí. No obstante, uno en el proceso de vender el producto decía que había que ponerse el producto para tener un rizo saludable. Entonces uno vuelve otra vez y uno dice, pero qué gran contradicción, ¿no? Prácticamente una política de visibilidad se convierte también en un proceso de limpieza, obviamente, ¿verdad? Pues tienen que vender su producto. Su producto, porque creo que era un shampoo o algo así, ¿no? Sí. Pero ¿cómo que realmente por el sí, era un champú, acondicionador, aquello, lo otro, y yo lo entiendo perfectamente, pero sobre todo yo creo que también aquí hay un asunto que tiene que ver con el género, ¿no? La diferencia entre, pues, bueno, yo me puedo rapar el pelo, pero tal vez esa dureza que le cae también a las mujeres de que tienen que tener el pelo de esta forma y de esta otra forma, y entonces ahí viene el debate que yo tuve con mi hija, como su madre tiene el pelo rizo, pero el rizo de mi esposa es un rizo más suelto y el rizo de mi hija es un rizo más apretado, más cerrado, apretado, exactamente. Y entonces los modelos, yo le decía, pero Ariadna, pero una cosa, mira las cantantes, mira cómo estas cantantes muestran su pelo, ahí vino otro, no su pelo real. Entonces el rizo que mostraban es un rizo muy acomodaticio, muy más suelto que el de ella, y entonces allá había otro problema. Y sobre todo que tiene que ver con un problema de género, ¿no? Con un problema de cómo le cae entonces a las niñas el asunto del pelo. Entonces, nada, yo pensaba que incluso, uso eso como ejemplo, porque incluso los propios productos que buscan una visibilidad y que son aplaudibles, por otro lado también sin querer bombardean y siguen tal vez poniendo la rodilla en ese problema. Poniendo la rodilla en el radio. Y nada, que quería... Bueno, pero claro, pero ya tú ves que la primera mujer negra norteamericana que se convierte en millonaria es una mujer que se convierte en millonaria vendiendo productos para alisar el pelo a las mujeres negras. Exacto. Sí, ahora hay que verlo en su contexto también. Yo no justifico, ¿verdad? Toda la cuestión de alisar el pelo, en ese caso, esa historia, hay que mirarla también en su contexto y dentro de las herramientas que tenía de frente, ella hizo, ¿verdad? Un capital que también compartió con otras mujeres hasta cierto punto. Pero Mariluz, es que en esa época, ¿verdad? En esa época en que se da, es ese momento histórico en el que eso ocurre, ella con lo que ella está haciendo logra que las mujeres negras se sientan mejor, ¿verdad? Que tengan lo que querían, que puedan entrar exactamente. O sea, que no es que eso fuese malo, ¿verdad? En ese momento histórico no lo era, al contrario, eso le permitió a ella empoderarse a sí misma, empoderar a muchísimas otras mujeres que convirtió en las vendedoras de sus productos y a muchísimas otras mujeres a que se sintieran aceptadas, porque no era este momento, era aquel momento en que las mujeres negras definitivamente no iban a ser aceptadas con el pelo que tenían. O sea, son épocas distintas en las que ocurren cosas diferentes y en lo que volvemos a la palabra dicha, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando aquí. Sí, entonces, sin en esa palabra...
Sí, todavía, aunque tenemos un recorrido, ¿verdad? En términos de las luchas antirracistas, todavía hay un camino a andar. Todavía yo he escuchado en la radio, si quieres ir presentable a una entrevista, pues plánchate ese pelo. Esa es de las primeras recomendaciones. Todavía lo escucho, o sea que todavía hay unos espacios de permisividad. Por ejemplo, en ciertas áreas de las artes, de la música, en ciertos géneros, es más permisivo. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, al ballet, ¿cuántas mujeres con afro tú ves en ballet clásico? En ballet clásico, ¿cuántas mujeres tú ves bailando con un afro, con dreadlocks? Todavía hay unos espacios donde no es permitido. Yo trabajé en una línea aérea y cuando llegué con mis trenzas, me detuvieron a la entrada, ¿verdad? Y si yo no llego a amenazar con que tenía mi abogado, cosa que no tenía, pues no me hubiesen dejado continuar trabajando. Pero entonces el mercado, que ese ejemplo que estás trayendo es bien importante, César, el mercado se apropia de estos íconos para vender, pero entonces de una forma hueca y caen en contradicciones, porque al fin y al cabo los mensajes que están detrás es que hay algo que arreglar, hay algo que está dañado, hay algo que, ¿verdad? No es enaltece tu belleza. No, ese no es el mensaje. Así que todavía dentro de esos mensajes, pues hay que señalar que el campo de la estética es político. O sea, esa afirmación de que lo negro, la negritud es bella, sigue siendo una afirmación política y la identidad negra es una afirmación política. En Estados Unidos, en los 60, ¿verdad? Black is beautiful. It's beautiful. Y aquí en nuestras caras. Aquí en Puerto Rico también hay diferentes manifestaciones culturales que podemos rescatar para sanar y para enaltecer nuestra grandeza en ese sentido, recobrando un lugar digno nuevamente. Y ha habido pues áreas específicas donde el racismo se repite, en la estética, en la higiene, en la inteligencia. Ahí es que vemos patrones continuamente del ataque, ¿verdad? De refranes, dichos y cómo hay unos sectores que se sienten en la autoridad de decir cómo tienes que cambiar porque para al fin y al cabo representar un modelo eurocéntrico o blanco como algo aceptable. Hay área de oportunidad, yo lo veo como área de oportunidad, de denuncia y de oportunidad. César. Sí, cuéntame. ¿Qué ibas a decir? Pensé que te vi la cara y pensé que querías decir algo. No, que te estoy afirmando que sí, que es un área, área de oportunidad y un área de conversación, sí, totalmente. Okay. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hemos estado conversando hoy con los profesores Mariluz Franco y Cezanne Cardona sobre la palabra dicha, ¿verdad? De cómo las palabras impactan y cómo podemos iniciar una conversación mucho más profunda para entender y para transformar. Porque lo que se trata, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de transformación. Porque, como siempre, estamos todos juntos, estamos todos en los mismos espacios, ¿verdad? En las familias, en los trabajos, en las escuelas, en los moles. Pero, sin embargo, dentro de esos mundos de cada quien, hay unas separaciones dentro de las mentes que no se ven en la distancia física que hay entre unos y otros, porque no es como que si eres negro no puedes estar a 15 pies de distancia, no es eso. Hay una cierta convivencia, pero lo que está en el interior y cómo lo pienso, ¿verdad? Y cómo lo manifiesto, pues esas cosas hay que ir transformándolas y de la única forma que las podemos transformar es si nos educamos, si hablamos de cuáles son las palabras que no son permitidas, ¿verdad? Que son dolorosas, que hacen daño, que no permiten la transformación y sobre todo las palabras que no permiten que las personas negras asuman su identidad de la forma apropiada. Porque si ustedes habrán oído hablar de lo que son daños mentales para cualquier ser humano, no solamente de la raza negra. O sea, hay un montón de cosas en la palabra dicha que le hacen daño a gente de todos los colores, porque eso está para todo el mundo. Y entonces, pues, nosotros tenemos que tomar conciencia sobre cómo nosotros manejamos la palabra dicha
Mariluz ponía unos ejemplos magníficos al principio de cómo cambiarlas y cómo podemos expresar lo mismo, pero sin usar, por ejemplo, el negro o sin usar el blanco, sin hacer esas adjudicaciones. Pero Mariluz, yo sé que tú eres una investigadora Sí. que has trabajado muchísimo el tema y me gustaría que me hablaras un poco de tus hallazgos en esas investigaciones. Seguro. Yo creo que dentro de lo de la palabra dicha es importante también recalcar que es la interacción. A través de la palabra es que tenemos interacción y relación. O sea, que no es solamente lo que uno dice, sino cómo es nuestra apreciación, ¿verdad?, de las personas con quienes interactuamos. Así que en ese sentido es importante ponerlo en el contexto de la interacción entre las personas. Desde el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en la UPR Calley hemos llevado a cabo diferentes investigaciones sobre el tema de raza, racismo e identidad. Y una de las investigaciones que llevamos a cabo durante 9 años se llama Arrancando mitos de raíz. Es una investigación donde trabajamos con maestros y maestras de nivel de escuela elemental para identificar experiencias de racismo en el área de Calley, principalmente en escuelas elementales. Y a raíz de esa experiencia, maestros y maestras decían, bueno, ahora puedo identificar que sí, esto es racismo. Tal niño cuando molesta a otro, que dice que apesta o tal, pues, y cuando iban a ver era que tenía un afro, o tal instancia donde veíamos en el currículum escolar que se representaba a nuestros afrodescendientes y personas, ¿verdad?, nuestra historia desde la esclavitud y no antes, pues identificaban instancias de racismo en el currículum y a nivel interpersonal sobre todo. Pero entonces la pregunta era, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo contrarresto? Así que de ahí surgió una guía que se llama Arrancando mitos de raíz. Es una guía para una enseñanza de la herencia africana en Puerto Rico para el nivel de escuela elemental, donde trabajamos con 5 mitos que quiero puntualizar rápidamente. Hay más mitos, pero estos 5 mitos tienen que ver con nuestro imaginario sobre África, que está ahí en nuestro lenguaje y la palabra hablada. El mito de que África es un lugar homogéneo, primitivo, de poca trascendencia. Cuando yo era chiquita se hablaba de África como Tarzán, y ¿verdad? Y como país incluso, lo hemos visto en la prensa. Cuando África es un continente rico y diverso de 54 países. Segundo mito es que el esclavo fue una víctima pasiva de la esclavitud, cuando gracias a ese cimarronaje y a que las personas esclavizadas resistieron, es que estamos aquí hoy día y que se alcanzó la libertad. Se destaca a los abolicionistas, que es importante, sin embargo es importantísimo también recalcar de igual forma ese cimarronaje y esas personas libertas. El otro mito es que todas las personas negras eran esclavas antes de la abolición de la esclavitud. Ese mantra de que negro, africano y esclavo es lo mismo, ese mantra hay que romper con él, porque a lo largo de los cerca de 400 años de esclavitud en todo Puerto Rico, la mayor parte de los afrodescendientes no eran personas esclavizadas, eran personas libres por el cimarronaje, por diferentes razones, porque compraban su libertad. Esas historias hay que rescatarlas dentro de la palabra, ¿verdad? Dentro de esa historia oral y escrita también. Cuarto mito de que las contribuciones de nuestra herencia africana se limitan a la música, al deporte, a la bomba, a la plena. Esos son espacios donde se permite y se reconoce que es importante, esas aportaciones son importantes. Sin embargo, también hay que ampliar pues las contribuciones culturales que ha habido a nivel político, literario. Tenemos actualmente, y como hemos dicho, Marí Ramos, Yolanda Arroyo Pizarro, Ivonne Denis desde la literatura, Mayra Santos Febre, el mismo Cezanne. O sea que hay que rescatar esa diversidad de áreas, más además de la bomba, la plena y los deportes. Y entonces el quinto mito es que en Puerto Rico casi no hay gente negra, que toda la gente negra desapareció debido a la mezcla racial. Y aquí rescatamos que la identidad racial es un acto político ante todo el bombardeo del racismo que todavía existe. Identificarme, el hecho de que yo soy mujer puertorriqueña negra, es un acto político. Yo me estoy afirmando dentro de este contexto y lo estoy haciendo para denunciar que todavía existe inequidad. Esto es parte de la guía Arrancando mitos de raíz, que lo tengo por aquí y pueden encontrar en el portal, lo pueden encontrar así en Educando contra el Racismo. Después les puedo enviar el enlace. Pueden encontrar una parte de la guía y todos los enlaces y recursos
de forma electrónica, además que pueden obtenerlo por internet. Así que como recurso, y por supuesto hay un sinfín de recursos valiosos que hay que destacar: Yolanda Arroyo Pizarro, Capitán Cataña y las trenzas mágicas, donde se destaca en esta novela para jóvenes la importancia de los peinados como mapas y cómo se usaban por nuestros cimarrones y cimarronas para planificar sus fugas. Esa es parte de nuestra historia, hay que rescatarla, hay que remirarla. No es solo lo estético, nuevamente es estético-político también. Está la revista Étnica de nuestra Glorian Sacha Antonetti, que también quisiera que buscaran. Es una revista definitivamente para rescatar a nuestros afrodescendientes y personas negras en las portadas de forma digna, ¿verdad? Y es asequible, está en farmacias, etcétera. Y está el programa Negras también, un programa radial por Radio Universidad los viernes a las 3, que coordinan también Bárbara Badía Resach y Glorian Sacha Antonetti, que quería compartirles un poco algunos recursos, porque yo creo que es importante seguir educando, como traía al inicio, y seguir abriendo camino en ese sentido, y que además se inserte dentro del currículum escolar. Nuestro sueño por toda esta investigación no es solamente dar un taller aquí, allá, es la inserción en todas las ramas y las disciplinas: historia, estudios sociales, matemática, inglés, en todas. Hacia aquí este es el momento para hacerlo. Solo me queda un minuto, César, tus palabras finales. Yo quería reconocer una actividad que hace mi esposa en el salón de clase. Ella es maestra, lleva 20 años dando clases en el salón, y ella hace una actividad bien linda. Le ve un vaso de leche y un vaso de café a los estudiantes, y ella les pide a ellos cuál es su tono de piel, y sí, me llama la atención muchísimo el proyecto, porque incluso los niños más blancos no quieren que le echen café a su vaso, porque pues no es que mi piel no tiene café, ¿no? Así de institucionalizado está el racismo en Puerto Rico, y pues yo aplaudo mucho ese proyecto que tiene mi esposa, y siempre lo discutimos. La cara de los nenes vale $1,000,000 cuando se dan cuenta de la cantidad de café que tiene su piel, y a mí me gusta muchísimo. Y lo último, que es que en todo este debate que se ha dado también dentro del propio PNP, digo, si es que lo podemos llamar debate, a mí me ha llamado la atención el silencio respecto a Barbosa. El silencio de parte del PNP respecto a Barbosa. Fernando Picó me decía mucho, yo tenía una buena relación con él, me decía: viejo, aquí a Barbosa los de la izquierda no lo quieren, los de allá tampoco, porque es negro, entonces está en el medio y tiene muchos ensayos respecto al racismo por su lucha, y pues bueno, simplemente se va a la tumba, se celebra, se habla como del movimiento estadista, pero en esta coyuntura me ha parecido que el silencio del PNP al respecto, sí, obviamente yo no soy PNP, pero me llama la atención mucho que ellos hayan hecho silencio sobre esa figura tan importante en Puerto Rico, junto con otras, ¿no? Quería apuntar eso porque yo creo que también dentro de la palabra dicha, esa no se ha dicho. Muy bien, muchas gracias, César. Bueno, se me ha terminado el tiempo, lamentablemente. Lo bueno es que, esto no se queda aquí, porque es un tema que no tiene fin y que seguiremos hablando y ampliando. Muchísimas gracias, Mariluz, tú también por haber estado con nosotros aquí, y a ambos por esta conversación realmente tan rica. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Estaremos mañana a las 11 como de costumbre en Delvis Grisel y compañía. Hasta entonces.